¿Hubo alguien que trató de advertirnos sobre algo que sucedió pero no escuchamos? ¿Quién? Rick Rescorla, director de seguridad corporativa de Morgan Stanley Dean Bitter, publicó un informe en 1990 que detalla la vulnerabilidad del estacionamiento del World Trade Center. Él y un colega descubrieron que podían caminar libremente hacia el garaje, que contenía muchas columnas de soporte estructural, sin ser cuestionadas por ninguna seguridad. Además, no se realizaron controles de identificación ni controles en ninguno de los vehículos de entrega que ingresaron. 3 años más tarde, un camión bomba entró en el garaje y detonó en un intento de dañar la estructura del edificio. Más tarde, él y su mismo colega predecirían correctamente que el próximo ataque al edificio vendría desde el aire. El plan de evacuación y los simulacros que puso en marcha salvaron más de 2.600 vidas el 11 de septiembre. Editado para un poco de claridad, algunos dicen pero si evacuó a la gente. ¿No significa eso que escuchamos? Rick trabajaba para una empresa en el edificio, no para la autoridad portuaria que administraba el plan general de seguridad del edificio. Después de que el primer avión se estrellara, los anuncios de la autoridad portuaria les dijeron a todos que se refugiaran en el lugar y no evacuaran. Había desarrollado su propio plan de evacuación para sus empleados y lo puso en marcha antes de que se diera la orden oficial de evacuar el edificio. Rick murió ayudando a sacar a la gente el 11 de septiembre. Una de las últimas personas que lo vio dijo, «Tú también tienes que salir». Dijo algo como «Lo haré», pero no lo logró. Entonces trabajaba para Morgan Stanley, pero en Houston. Tenía colegas en las torres ese día, incluido mi mejor amigo. Al ver caer las torres en la televisión, pensamos que no había forma de que todos lograran salir. Pero toda mi gente local logró salir. De los 3.800 empleados de Morgan Stanley en World Trade, solo 13 perecieron gracias a Rick. Es un maldito héroe, nunca lo olvidaré. Intenté decirle a mi mamá que estaba enferma hace 5 años. Te extraño, mamá. Mismo, la convencí de ir al hospital el miércoles. Su hermana la convenció de que no lo hiciera. El jueves fue pero tuvo que irse por estar sentada tanto tiempo en la sala de espera. Ella sufría de dolor crónico. El viernes, su enfermera domiciliaria ignoró el hecho de que no podía registrar la presión arterial, que estaba confundida y que su piel se estaba poniendo amarilla. El sábado llegué a casa. Me había ido el miércoles por la noche por trabajo y ella estaba en el hospital. Me senté con ella hasta que tuve que ir a casa para salir el domingo por la mañana. Murió ese domingo de sepsis debido a una infección urinaria no tratada que se movió a su riñón y luego a su sangre. Roger Boisioli, ingeniero involucrado en el programa del transbordador espacial que advirtió a sus superiores durante meses antes del desastre del Challenger que lanzarlo en un clima frío podría causar las juntas tóricas. ¿Te importaría adivinar qué causó el desastre del Challenger? Y por su problema, era un paria para los futuros empleadores, castigado por su integridad. Escuché que se negó a firmar las órdenes de lanzamiento para la misión condenada al fracaso. Incluso le dijo a su esposa la noche anterior, van a volar el transbordador mañana. El clima esa mañana era irreal. Había estado muy por debajo del punto de congelación durante la noche. Había literalmente carámbanos en el transbordador. Incluso un aplazamiento de 24 horas hubiera sido suficiente. El vuelo 981 de Turkish Airlines. Nunca hubiera sucedido si McDonnell Douglas y Convair hubieran hecho caso a Dan Applegate, que les dio una advertencia sobre las puertas de carga que se abren durante el vuelo. Escribió un memorando después del vuelo 96 de American Airlines no fatal en el que informaba que las puertas tenían fallas de diseño que harían que pareciera que estaban bien cerradas. Incluso cuando no lo estaban. Dijo que si no se hacía nada, se produciría una falla catastrófica que probablemente resultaría en la pérdida del avión. Sin embargo, las soluciones serían costosas y nadie acordó quién se haría cargo del costo, por lo que se postergaron las actualizaciones adecuadas. En cambio, intentaron implementar soluciones de curitas más baratas que finalmente resultarían ineficaces. Recuerdo haber visto que, en lugar de solucionar el problema, colocaron una pequeña ventana para que el encargado del equipaje verificara si la puerta estaba cerrada correctamente al cerrarse. Irreal cómo trasladaron una enorme responsabilidad al trabajador peor pagado. Afortunadamente,
Los tribunales les dijeron que golpearan la arena después del accidente cuando intentaron culpar al equipo de equipaje. A menudo se describe a Ignaz Semmelweis como el padre del lavado de manos. En la década de 1800, descubrió que la mortalidad materna infantil podía reducirse drásticamente si los médicos se lavaban las manos entre paciente y paciente. Fue ignorado en gran medida y su libro quedó totalmente descartado. Se supone que esto contribuyó a que tuviera un colapso mental y muriera en un hospital psiquiátrico. No solo la mortalidad infantil. Las mujeres embarazadas de Viena se dieron cuenta de que no querían ser tratadas en la primera clínica, atendidas por estudiantes de medicina, sino en la segunda clínica, atendidas por parteras. La primera clínica tenía más del doble de muertes maternas que la segunda clínica. Algunos años, la primera clínica tenía una tasa de mortalidad materna del 16%. Imagínese un 16% de probabilidad de muerte por parto. Una probabilidad mayor a 1 en 7 de morir. Me imagino a los médicos negando los hallazgos de Semmelweis y diciendo, maldita sea. No otro, después de cada muerte materna. Me recuerda a la cita de Upton Sinclair, es difícil lograr que un hombre entienda algo. Cuando su salario depende de que no lo entienda. Estaban construyendo un gran estadio de béisbol en Wisconsin y era un día con mucho viento. El operador de la grúa tenía la tarea de levantar una gran estructura. Pero se negó alegando ráfagas peligrosas. El capataz del sitio despidió al operador de la grúa y llamó a uno que haría el trabajo sin contratiempos. Bueno, la grúa volcó con una carga y los trabajadores murieron. El capataz y el segundo operador fueron arrestados. Y el primer operador ganó una demanda por despido injustificado. ¿Te refieres al gran desastre azul? Este fue un día triste en Wisconsin. Yo era un niño y recuerdo que todos estaban devastados. Cada vez que iba a un juego de los cerveceros, todo lo que podía pensar era la muerte ha estado aquí. Según los informes, el general francés Ferdinand Foch calificó el Tratado de Versalles de armisticio de 20 años. Es decir, no propicio para una paz duradera. Y sí, el siguiente conflicto estalló aproximadamente 20 años después. Bueno, él también estaba a favor de términos mucho más estrictos. Quería paralizar tanto a Alemania que nunca recuperarían el equilibrio de nuevo. Colin Rowley advirtió a sus superiores del FBI el 1 de junio que los nombres en su lista de vigilancia yihadista estaban tomando lecciones de vuelo pero no estaban interesados en aprender a aterrizar. Su informe no se leyó hasta octubre. Reino Unido aquí. Las repetidas advertencias de todos y cada uno de los que sabían de lo que estaban hablando de que el Brexit era una mala idea. Y mira, está sufriendo enormemente en múltiples áreas. Y la mayoría de la gente ahora piensa que fue una mala idea. Incluso si celebran otro referéndum y vuelve 100% en contra del Brexit. Es demasiado tarde, es un arma que no se puede desarmar. Incluso si la Unión Europea los acepta de nuevo, será sin sus exenciones especiales anteriores, lo cual se enmarcará como la venganza de la Unión Europea o alguna tontería que hará que los conservadores vuelvan a echar espuma por la boca. Brexit probablemente será recordado como uno de los mayores errores de la era moderna. Solo importa autosabotaje abrumadoramente. Alice Stewart en 1958 descubrió el vínculo entre la radiografía de mujeres embarazadas y el cáncer infantil. Descubrió que la mortalidad por cáncer era alrededor de un 40% más alta en los niños a los que se les habían hecho radiografías en el útero. Sus hallazgos se consideraron erróneos durante otros 25 años hasta después de su jubilación formal, cuando se revisaron debido a que ella seguía insistiendo en el tema. No fue hasta la década de 1980 que la radiografía de mujeres embarazadas dejó de ser algo común. Frances Oldham Kelsey y el escándalo de la talidomida. El medicamento talidomida se comercializó en los años 50 para tratar una variedad de afecciones, ansiedad, insomnio, pero principalmente las náuseas matutinas. Se determinó que el medicamento era seguro durante el embarazo sin haber sido probado en mujeres embarazadas. La talidomida se distribuyó ampliamente en Europa y Canadá, pero no en los Estados Unidos, principalmente debido a los esfuerzos de Kelsey. Ella trabajaba como revisora de la FDA en ese momento y bloqueó la aprobación del mercado del medicamento en los Estados Unidos, debido a la falta de evidencia de seguridad.
Esta decisión fue recibida con presión por parte del fabricante del medicamento. Pero ella insistió en que el medicamento se probara completamente y se presentaran los datos de seguridad. Y he aquí, se descubrió que la talidomida atravesó la placenta y es teratogénica. Es decir, puede causar defectos de nacimiento. Desafortunadamente, en este punto, miles de bebés en otros países del mundo habían nacido con malformaciones graves, atrofia de las extremidades, pérdida de audición, malformación del tubo digestivo, etc. Paréntesis que cierra punto. Ese número no incluye a los que murieron antes de nacer o nacieron muertos. Li Wenliang, un médico chino que intentó advertir a la gente a través de sus redes sociales privadas sobre el COVID-19 el 30 de diciembre de 2019. Fue arrestado por la policía en China por difundir desinformación. El gobierno chino había sido el primer negador de COVID durante la etapa más temprana del virus y contribuyó en gran medida a la pandemia mundial. Li murió de COVID en Wuhan el 7 de febrero de 2020. Recuerdo haber visto un clip en Reddit en diciembre de 2019. La leyenda era algo así como, el gobierno chino construye hospitales durante la noche. Con un vídeo de lapso de tiempo de edificios en construcción, sin parar, día y noche. En ese momento, me pregunté cuál era el significado y no lo consideré interesante en absoluto. Avancemos menos de 90 días y ninguna de nuestras vidas volverá a ser la misma. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.